Sean todos bienvenidos a este canal de filosofía. Soy el filósofo mexicano José Cruz. Vamos viendo ya la época de la filosofía de la Edad Media con el proceso y la etapa de lo que fue la filosofía patrística, de la argumentación que hicieron los padres de la Iglesia a través de su fe, a través también de la filosofía griega y también la filosofía romana. Pues bien, en esta etapa ya de la filosofía patrística surgió y se dio una secta a partir del siglo II que ha sonado a lo largo del tiempo y también tiene mucho que ver con lo que está sucediendo actualmente. Pues bien, la secta que surgió se empezó a desarrollar a partir del siglo II. Esa secta se llamó la secta de los gnósticos. La palabra gnóstico precisamente viene del griego gnosticismo, que significa conocimiento. Se sabe, gracias a este filósofo alemán llamado Hans Jonas, que desarrolló de manera clara este punto de vista del proceso del gnosticismo del siglo II. Él llega a comentar que precisamente se dio este gnosticismo después de Cristo a raíz ya del periodo de la filosofía helenística. Sabemos muy bien, con el propio Alejandro Magno se funda la ciudad de Alejandría, se da un nuevo sistema también de cultura, un sistema económico, y a través de relaciones de diferentes sectores de la sociedad se dio este periodo helenístico. Es prácticamente el origen del gnosticismo, se debe a eso, a la filosofía helenística, pero a la vez también por una combinación de judio-cristianos. Se sabe precisamente que a raíz de eso se empezó a generar un pensamiento, se podría decir cerrado, de ruptura, porque de ahí viene esa palabra llamada secta, precisamente llamado ruptura, o comúnmente se conoce como el gnosticismo. Pues bien, el gnosticismo del siglo II se empezó a desarrollar a partir ya de lo que fue toda la etapa entre, por ejemplo, entre Egipto, entre Roma, entre Grecia. Se empezó a desarrollar este grupo de personas que ellos consideraban que la única forma de llegar a Dios es a través del conocimiento. Pero ese conocimiento no es accesible para todos, no es para todos, sino prácticamente es cierto hermetismo, cierto proceso como de ocultismo. Pero además hay un concepto que describe precisamente el concepto del gnosticismo, que para ellos prácticamente el cuerpo es un cadáver. El cuerpo para el gnóstico no cuenta. El cuerpo prácticamente, que en su momento lo llevó a cabo el propio Platón, que comentó que el cuerpo es la cárcel del alma. Eso fue la argumentación de Platón, que resuena en el siglo II de nuestra era con esta secta del gnosticismo. Es decir, para ellos lo principal y lo importante es la conciencia, y el pensamiento está por encima del cuerpo. El cuerpo es el culpable de vivir todas esas pasiones que se viven en el mundo. Eso es como la primera argumentación del propio gnosticismo del siglo II. Ahora sabemos muy bien por qué razón los padres de la iglesia de ese entonces, Justino Mártir, San Basilio, San Gregorio, el propio San Agustín de Hipona, fueron a través de las refutaciones que hicieron desde la fe, refutaron precisamente este tipo de conocimiento. También vemos muy bien que el propio San Irineo, también existió por ahí un filósofo cristiano católico llamado San Irineo, que sabemos muy bien que escribió un texto llamado Contra las herejías. También gracias a este filósofo sabemos muy bien de la existencia del gnosticismo del siglo II. Pues bien, precisamente parte de esta argumentación gnóstica es que se habla que el conocimiento es como un medio para obtener la salvación, no las obras, no es la buena intención, ni la gente que es totalmente humilde intelectualmente no sería capaz en el mundo gnóstico de llegar a la salvación. Simplemente lo hacen las personas que tienen cierta preparación, cierto conocimiento profundo. Es lo que dice el gnosticismo. Pues bien, ¿quiénes fueron los personajes que pertenecieron a esta secta
filosófica del siglo II. Tenemos a Simón el Mago, fue el gnóstico, sabemos muy bien que se presumía que hacía ciertos milagros en ese entonces en Jerusalén, etcétera, pero pues entra dentro de ese mito de toda la tradición filosófica del periodo patrístico. También tenemos un persa llamado Mani, que funda el maniqueísmo. Vemos muy bien que uno de los grandes adversarios del maniqueísmo fue el propio San Agustín de Hipona, que lo vamos a ver más adelante en esta cápsula de filosofía. El maniqueísmo dice que existe dos principios en el mundo, el bien y el mal, y ambas siempre están luchando constantemente. Pero sabemos muy bien que el mal en sí no es un ser, el ser es el bien. El mal sabemos muy bien que es accidental, es imperfecto y surge precisamente de la finitud del ser humano, es decir, el mal no ha sido creado, simplemente surge por la acción del ser humano porque es imperfecto. Ahora lo sabemos muy bien, el concepto de quitarles categorías al ser o al concepto precisamente del mal, como se conoce. Eso fue precisamente Mani, que también fue gnóstico. Precisamente como les había comentado, ellos observaban y asimilaban al cuerpo como una vestimenta, como un cadáver. Vemos muy bien que esta concepción va de la mano con lo que fue la filosofía de oro, con el propio Platón, y que funda precisamente toda la teoría del mundo de las ideas, de la teoría o la filosofía idealista, como se conoce. Bien, precisamente sabemos muy bien que prácticamente el propio gnosticismo tiene cierto sincretismo con el concepto judio-cristiano a partir del siglo II de nuestra era. También es importante mencionar que prácticamente a raíz de eso se va comprendiendo que esta secta del siglo II rechazaba el cuerpo y le daba más prioridad al concepto del espíritu, que eso va a tener mucha repercusión en esta corriente que ahorita les voy a mencionar, que está en auge en este siglo XXI. Y parte también de esa argumentación del gnosticismo, de ese sincretismo judío-cristiano, también vemos precisamente que habla precisamente de esa naturaleza del conocimiento gnóstico, que es a través de el conocimiento te lleva a Dios, no la fe, no la buena intención, y no es, va de la mano y es contrario a las bienaventuranzas, ¿no? Y también se habla que precisamente que el conocimiento es sobre todo siempre un acto mental, es decir, lo que importa es la mente. Puedo decir, por ejemplo, que a lo mejor no existe ese árbol, pero en realidad sí existe. Ahora sabemos en postulados epistemológicos que sí existe ese árbol, aun si un sujeto no está presente. Es decir, el objeto también tiene posesión de verdad. Y también se hablaba de que prácticamente la salvación para los gnósticos es una acción de secreto. Ahora sabemos muy bien que las sectas ya del iluminismo, del propio Los Illuminatis del siglo XVII, al igual que la orden de la masonería, tiene tintes gnósticas, porque hablan el concepto del secreto de la salvación como un proceso oculto, como un proceso que nada más son para los elegidos. Eso es lo que dice el gnosticismo del siglo II, por eso nos damos cuenta por qué la patrística prácticamente empieza a argumentar y empieza a atacar al gnosticismo, porque iba en contra precisamente de la doctrina o de la filosofía cristiana católica. La filosofía cristiana católica dice que cualquiera, todos los bautizados pueden llegar a Dios siempre y cuando hagan las obras, ayuden al prójimo. Aun si no tienen tanto conocimiento, la buena intención está por encima de esa concepción racional. Esa es la argumentación del siglo II. Bien, por otro lado tenemos también ya a partir de este siglo XXI un grupo llamado Maneos, que surgió allá por la India, todavía sigue vigente, donde habla precisamente a través de la mente, a través del concepto del espíritu. Y claro, por eso vemos una vida muy ascética, es decir, donde prácticamente el cuerpo está mortificado, es decir, el cuerpo se tiene que empezar en un proceso también como de renuncia, ¿no? Esa es la parte precisamente del gnosticismo. También vemos muy bien que
Cuando se habla de la pistis, es una palabra griega que significa creencias o fe. También el gnóstico rechaza las creencias, sino va más de la mano con el proceso mental y el conocimiento más interior. También sabemos que a partir de 1945 surgieron los rollos del Mar Muerto, llamado Nag Hammadi, que precisamente ahí se encontró grandes cantidades de escritos gnósticos, que fue escrito en el lenguaje copto. El lenguaje copto venía del antiguo Egipto, que era prácticamente cuando se destruye la Jerusalén. En el año 70 muchos tuvieron que irse a las montañas, al desierto, y muchos vivieron ahí prácticamente con ese pensamiento gnóstico, es decir, cultivando el conocimiento con la creencia que en algún momento pudiera llegar ese Dios que pues va a elegir a los más inteligentes. Ese es el pensamiento gnóstico del siglo II. Sabemos muy bien, por eso fue refutado por San Agustín, por el propio Agustino Mártir, que ya lo revisamos anteriormente en esta cápsula pedagógica, filosófica, pero también eso es precisamente lo que hemos dicho del concepto del gnosticismo del siglo II. Le da prioridad a la mente y rechaza el cuerpo. Pues bien, ese rechazo al cuerpo se da en este siglo XXI. ¿Por qué? Vamos a ver la gnosis contemporánea. Pues bien, prácticamente vemos que a partir ya de 1955 hubo un médico llamado John Money que empezó a trabajar en el Hospital Hawking. Él fue el creador de lo que se va a llamar la ideología del género. Esa ideología del género va de la mano precisamente con el desprecio al cuerpo. Es decir, si el cuerpo prácticamente se puede cambiar a conciencia, uno puede ser lo que uno sea. Por eso vemos también esa corriente que se llama transespecies, donde hay seres humanos que prefieren ser perros, que prefieren ser un animal. Eso es gnosticismo del siglo XXI. Vean cómo tiene relación este tipo de sectas del siglo II con este tipo de concepciones del siglo XXI. ¿Y cómo sabemos esto? Hubo por ahí un filósofo muy crítico de este mundo contemporáneo llamado Slavoj Zise. Slavoj Zise llegó a decir que todo esto de hablar de rechazo del cuerpo, la importancia de la conciencia, es puro gnosis contemporáneo. Y tiene razón. Vemos también prácticamente este tipo de concepto de 1955 del propio John Money, que llevó a cabo su propuesta de cambiar de sexo. Lo hizo con un joven en 1966, un joven llamado David Reimer. David Reimer se le hizo un cambio de sexo, era hombre, fue convertido antes del primer año de edad en mujer, pero a partir ya del periodo de la adolescencia se empezó a dar cuenta y preguntarse, me siento hombre, creo que soy hombre. Entró en conflicto y terminó suicidándose ya entrado una edad madura. Esto significa prácticamente que no se puede cambiar el cuerpo a conciencia, pero tampoco se puede rechazar como hace el gnosticismo. El cuerpo se debe de aceptar porque al final de cuentas, desde el cuerpo se hace la narrativa del pensamiento del mundo. Bien, eso fue el propio John Money, un gnóstico del siglo XXI. ¿Qué otra gnóstica tenemos? Tenemos a la propia Judith Butler. Prácticamente Judith Butler en su libro El género en disputa habla precisamente de la hostilidad que se debe de tener al cuerpo. Judith Butler es una de las grandes que rechaza el cuerpo en esta concepción de la ideología del género, en decir prácticamente que a conciencia podemos cambiar el cuerpo. La pregunta es, ¿soportará el cuerpo esas cirugías? ¿Soportará el cuerpo esas operaciones? ¿Hasta qué momento puede resistir que yo me esté cambiando una y otra vez de sexo? Porque mi mente me lo dice. Por lo tanto, sabemos que hay un límite en puntos de vista filosófico, es decir, el ser humano tiene finitud, por lo tanto tiene un límite. Bien, precisamente a raíz de la gnosis contemporánea se habla que el cuerpo es el cadáver repugnante, así le llaman, repugnante, con el que no se soporta, por lo que no se soporta y sobre todo menos querer vivir en él.
Eso es precisamente parte de la argumentación de la propia Judith Butler. También tenemos otro estructuralista llamado Paul-Michel Foucault. Sabemos que Foucault muere de SIDA por vivir precisamente esa vida de poliamor, como se conoce en este siglo XXI. Foucault llegó a decir también que mi cuerpo es el lugar sin retorno al que estoy condenado. Vean, aquí hay una pista ya de la gnosis contemporánea. Cuando se habla de que todo debe de ser cambiado, todo debe de ser transformado, eso es puro gnosticismo. El ser humano prácticamente, por lo que se ha dicho en filosofía, no soporta lo que es, quiere ser precisamente lo que no es y se pierde a sí mismo. Y precisamente toda esta concepción de estas corrientes entra dentro de la categoría, como se llama, los transhumanistas, que precisamente argumentan que el cuerpo es la miseria del ser humano. Pero sabemos muy bien que el cuerpo se debe de dignificar. Y eso es precisamente lo que estamos viendo de estos transhumanistas. Y por otro lado tenemos los transexualidad. Todo esto precisamente va de la mano con cambiar a conciencia todo lo que quiero, aún a pesar precisamente de que puedo correr peligro y morir. Y también precisamente sabemos que esto entra de la corriente que se va a llamar, que engloba todo esto, se va a llamar el posmodernismo. El posmodernismo es precisamente una corriente filosófica que dice que todo cambio conlleva un progreso. Pues resulta que no es así. La gnosis del siglo XXI con la ideología del género, que hay que cambiar el cuerpo a conciencia, me parece que no es totalmente sensato o progresista, o comúnmente se llama el progresismo. El progresismo con la ideología del género o tratar de cambiar el lenguaje significa que vas a cambiar la realidad. Pues no es así. Si quieres cambiar la realidad, tienes que trabajar la moralidad y la ética, no el lenguaje. El lenguaje describe el mundo, pero no lo transforma. Lo que lo transforma es la moral. Pues bien, esa es precisamente la gnosis del siglo II que sigue vigente en este siglo XXI con la ideología del género. ¿Qué nos resta hacer? Refutar precisamente estas argumentaciones y reflexionar precisamente dónde estamos parados, qué somos, si realmente podemos cambiar todo lo que quisiéramos, o también existe un límite. Sin duda alguna esta argumentación va de la mano con este tiempo. Pues bien, eso fue lo que refutaron los padres de la iglesia del siglo II, y yo creo que si le echamos un vistazo a estos filósofos, podemos entender realmente cuál fue la angustia del siglo II a la angustia del siglo XXI con cuidar a la niñez, cuidar a los jóvenes y sobre todo cuidar la vida adulta. Bien, me dio muchísimo gusto haber compartido estas reflexiones filosóficas y me despido y nos veremos más adelante con otra cápsula de filosofía ya con la época de la Edad Media. Hasta pronto.